Hace ya mucho tiempo que Internet, lo que llamamos las nuevas tecnologías, entró en nuestras vidas generando una gran revolución, pero ¿cómo nos ha cambiado en lo personal y en lo profesional? Pues el libro Crónicas de la Digitalización de Jorge Alonso, CEO de Velorcios Group, nos lo cuenta. Y vamos a saludarlo ya. Señor Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, si tuviéramos que poner en una balanza los defectos y las bondades de las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que gana? Yo creo que las bondades, creo que lo que ha aportado todo lo que tiene que ver la digitalización en los últimos años supera con creces esas cositas también menos buenas que nos han pasado. Y ese libro, Crónicas de la Digitalización, con el que hoy nos acompaña señor Alonso, hace un recorrido por qué etapa histórica se puede decir de la digitalización. Bueno, el libro es una recopilación de artículos de base tecnológica escritos en los últimos 4 años. Un libro que empecé a escribirlo en 2019 y que bueno, terminé en 2022 toda esa relación de artículos, y lo curioso es que en ese periodo, en marzo de 2020, pues bueno, aparece la COVID y de repente cambia todo, ¿no? Y la COVID además fue un auténtico catalizador de todo ese proceso de digitalización, ¿no? Habla usted de esa recopilación de artículos, una pincelada sobre ese aspecto concreto que invita a la reflexión tecnológica. ¿Y qué tipo de reflexiones, qué podemos deducir a los que le llegan a sus manos ese libro? Lo cierto es que todo lo que tiene que ver con la tecnología también tiene cierto grado de inmediatez, de brillo, ¿no? Que nos van a veces pues metiendo por los ojos, ¿no? Pero es verdad que hay cosas muy buenas, pero todo esto requiere cierta reflexión, como por ejemplo la brecha tecnológica en las islas con esa doble insularidad digital, el cuidado del planeta, que estábamos también ahora hablando recientemente, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, el tránsito de las empresas al cloud, o sea, un montón de factores y de temas que bueno, que siempre tienen su contrapunto y que no es todo oro lo que reluce, ¿no? Y hablamos de un sector, el digital, que avanza a pasos agigantados y quizá la población no va al ritmo que genera las nuevas tecnologías. Sin embargo, como usted bien decía, la pandemia marcó un antes y un después y muchas empresas, incluso la población, se tuvieron que poner las pilas. Y tanto. Yo creo que hicimos en 6 meses lo que estaba previsto hacer casi en 3 años. Entonces, claro, ahora mismo estamos un poco sobresaturados de tanto proceso de cambio. Las personas, las empresas, los profesionales, todos tenemos una capacidad limitada para asimilar cambios, ¿no? Y bueno, y también yo creo que eso también hay que aprenderlo a gestionar para evitar la frustración que a veces surge cuando no conseguimos nuestros objetivos. Ahí quizás las empresas tomaron conciencia de esa transformación digital que necesitaban y quizás estaban un poco rezagadas. Claro, yo creo que los que no habían hecho los deberes tuvieron que ponerse las pilas a toda pastilla, ¿no? Y recordamos aquella imagen de la gente echándose los ordenadores debajo del brazo para poder ir a teletrabajar, ¿no? El teletrabajo quizás fue ese indicador que nos marcaba cuánto de digitalizados estaban nuestros negocios, ¿no? Y efectivamente hubo empresas que tal cual siguieron al día siguiente y otras que supuso una auténtica catarsis, ¿no? Y también el refuerzo en ciberseguridad, porque no sé si también esas fechas tan convulsas como fue la pandemia, este contexto histórico en el que nos encontramos, también los ciberdelincuentes pues apuestan más por eso, por el delito. Claro, al digitalizar más los procesos, lógicamente la superficie de exposición, la probabilidad de que pasen cosas aumenta. Y ahí es donde aprovechan los ciberdelincuentes pues esa oportunidad que está suponiendo la digitalización para ellos, ¿no? Y en esto las empresas se han dado cuenta y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad pues se ha disparado, se ha puesto en el foco. Un día con otro los titulares aparecen en la prensa, son titulares que tienen que ver con ciberdelitos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es la parte un poco menos bonita, ¿no?, de todo lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y en este pasado más reciente, desde la época pandémica, cuando estallaba esa pandemia, han surgido quizás nuevos delitos, porque siempre hablamos de que los ciberdelincuentes van siempre por delante a la hora de controlarlos, ¿no? Sí, siempre hay nuevos delitos porque siempre van a ir por delante de lo que es la prevención, ¿no? Quizás el que más se escucha es el de la estafa del CEO, quizás, ¿no? Ese que es una suplantación de identidad de tu jefe que te dice que hagas una transferencia, ¿no? Pero luego hay otros delitos muchísimo más elaborados, ¿no?, que ellos van por delante por la cuenta que les traen, ¿no? Y también toca en este libro el impacto que ha tenido las redes sociales en la población. Sí, por supuesto, ¿no? Las redes sociales han expuesto nuestra vida y sobre todo nos ha obligado a renunciar un tanto a nuestra privacidad. Me preocupan en este sentido las personas más jóvenes, ¿no?, que usan la privacidad como moneda de cambio para poderse abrir camino, ¿no? Recordemos que todos estábamos en nuestras casas, lo que nos quedaba muchas veces en las redes sociales, ¿no? Entonces sí es verdad que la gente con más experiencia eso lo cuida bastante más, pero la gente más joven mide menos
y en esa tesitura pues pasan cosas y a veces cosas menos buenas, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pero exponer quizás nuestra vida privada en las redes sociales nos está haciendo cada vez más vulnerables. Totalmente. Yo insisto sobre todo en las personas más jóvenes, ¿no? Las personas más jóvenes van poniendo su vida día tras día en las redes sociales y eso al final te genera una huella digital, una huella que no se va a quitar con el tiempo, es muy difícil acabarla de quitar o hacerla desaparecer y tendrán que aprender a vivir con ella. Por eso siempre hay que aplicar ese principio de prudencia, ese cuidado con las cosas que hacemos, siempre cuando tengamos dudas entre hacer algo y no hacerlo en las redes sociales, la respuesta está clara, es no hacerlo. Eso quiere decir quizás, señor Alonso, que nos hace falta todavía mucha cultura digital. No sé si para ello, aparte, al margen de las charlas que se puedan dar, por ejemplo, entre la gente joven en los institutos, en los colegios, todavía hace falta incluso una asignatura que refuerce esa opción. Yo creo que esa cultura digital debe venir de las casas, debe venir de los colegios, debe venir de la misma sociedad, ¿no? Y efectivamente nos falta muchísima cultura digital en la familia, en las empresas. Y casi que vamos aprendiendo a golpe, ¿no? A golpe de experiencia y a veces más con dolor que con teoría, ¿no? Sí hay que concienciar, yo creo que esa es la palabra, tenemos que estar formados, informados y concienciados para hacer un buen uso de la tecnología, porque sobre todo para Canarias la digitalización, la tecnología es una oportunidad tremenda, ¿no? Tremendas oportunidades para la gente joven y para los negocios. ¿A quién va dirigido ese libro, Crónicas de la Digitalización? Realmente es un libro dirigido a la población en general, está basado pues, en artículos que fueron publicados en diferentes medios y bueno, se puede leer de una manera amable, de una manera sencilla, te va acercando a todos esos temas y la verdad que bueno, que cuando lo miras con el tiempo te das cuenta de todo lo que hemos cambiado en los últimos 4 años, ¿no? Bueno, ¿y qué papel juegan los medios de comunicación, nosotros, a la hora también de informar y mantener a la población quizás pues pegada a lo que son los buenos usos y de responsabilidad de las tecnologías? Desde luego juegan un papel fundamental, ¿no? Sobre todo para normalizar, explicar también, ¿no? Hacer llevar de una manera sencilla, de una manera amable a la población en general, todos esos cambios que a veces le superan. Vemos cambios en la banca, vemos cambios en la educación, vemos cambios en nuestro día a día, simplemente ir al cine o ir a una hamburguesería o ir a un restaurante y te ves delante de un tótem haciendo una compra, todo eso hay que normalizarlo y también ayuda a tomar conciencia, que también es importante, tomar conciencia de todo lo que nos ocurre. Pues Jorge Alonso, CEO de Velorcios Group, como siempre, gracias por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Muy amable, muchísimas gracias.